La Huawei MateBook D14 es sin duda una de las computadoras más interesantes en la actualidad, dada su impresionante relación costo-beneficio. Sin embargo, ¿será tan buena como se presume? Bueno, es momento de averiguarlo. Pero antes que nada, sean bienvenidos al primer video especialmente creado para este canal. Mi nombre es Eduardo Gallegos, soy estudiante de ingeniería y un rotundo apasionado de la tecnología desde que tengo uso de razón. El propósito de este canal no es solamente el de poder hacer los análisis más completos, precisos y honestos de varios de los dispositivos que usamos día con día, sino también el de poder demostrarles que en muchos escenarios estos dispositivos son únicamente lo que necesitamos para poder desempeñar una determinada actividad que mucha gente no considera o cree posible que pueda llevarse a cabo con un teléfono, por ejemplo, y así poder evitar que recurramos a inversiones que resulten innecesarias. Es decir, que la idea es motivarlos a explotar las propiedades de los dispositivos con los que ya cuentan, a fin de que puedan sacar provecho de ellos como eficientes herramientas para las diferentes actividades que desempeñen. Y para ello, es que crearé diversos tutoriales, videos de trucos, comparaciones y recomendaciones, cuya finalidad siempre será el que les pueda resultar de utilidad en alguna área de sus vidas. Sin más, vamos a comenzar con este análisis y descripción de la experiencia de uso tras 6 meses de haber adquirido esta muy prometedora computadora portátil. Empecemos hablando de su diseño. Esta MateBook tiene unas dimensiones de 21.4 centímetros de alto por 32.23 centímetros de ancho, un grosor de 1.59 centímetros y una masa, sí, escucharon bien, masa. El peso es otra cosa hablando con rigor científico, de 1.38 kilogramos. Está fabricada principalmente en aleación de aluminio, salvo por la parte de los biseles y el mecanismo de bisagras, los cuales están hechos de policarbonato. Hablando de la tapa, la fuerza utilizada para poder abrirla, considero que es promedio, no se siente muy floja ni muy dura, aunque eso sí, se abre usando las dos manos, pudiendo hacerlo hasta lograr un ángulo de 180 grados, aunque cabe destacar que esta cualidad no tiene un uso concreto especificado. Analizando las particularidades del diseño de esta laptop, en el lateral izquierdo encontramos un puerto HDMI, un puerto USB 3.0, el LED de notificación del estado de carga y un puerto USB tipo C. En el lateral derecho tenemos la entrada de 3.5 mm tradicional y un puerto USB 2.0. En la parte frontal nos encontramos con los dos únicos micrófonos omnidireccionales con los que cuenta esta D14, de cuya calidad hablaremos en apartados subsecuentes. En la parte posterior nos encontramos con nada, únicamente con el mecanismo de bisagras. Y en la parte inferior vemos los altavoces estéreo, de los cuales también hablaremos de su calidad y potencia, los soportes de goma para estabilizar la computadora y la rendija de ventilación, misma que alberga una tecnología para evitar el sobrecalentamiento del dispositivo, de la que también hablaremos en su momento. Soy consciente de que también podríamos haber abordado los rubros de pantalla, teclado y trackpad como parte del diseño. Sin embargo, he preferido hablar de ellos en apartados en solitario, puesto que cada uno da motivos para ser destacado de esa forma. A título personal, sostengo que esta MateBook D14 tiene un aspecto sencillo pero sobrio, sólido y sofisticado, que va de la mano con las líneas de diseño que empiezan a caracterizar a los portátiles de Huawei, en las que impera un concepto minimalista muy bien cimentado, adoptado de portátiles de otras famosas marcas. La sensación que genera el tacto es ciertamente agradable, y nos remite a pensar que estamos ante un dispositivo mucho más caro. Sus dimensiones son tan compactas que me hicieron creer que estaba frente a una computadora con una diagonal de pantalla más pequeña. Por ello, y por lo ligera que es, resulta ideal para transportarse de forma cómoda en cualquier mochila o maletín. En resumen, considero que su calidad de construcción, estética del diseño y cantidad de puertos son más que certeros como para dejar satisfecho a cualquier tipo de usuario. Hablemos ahora del hardware de esta computadora, empezando por su pantalla, la cual posee una diagonal cuya dimensión es de 14 pulgadas, creo que era un tanto obvio, y porta una resolución Full HD, es decir, de 1920 píxeles de ancho por 1080 de alto, lo que proporciona una densidad de píxeles de 158 píxeles por pulgada.
Todo esto en una relación de aspecto tradicional de 16:9. Se resalta también lo estrechos que son los biseles laterales y superior, salvo por el inferior, en el cual se observa el nombre de la marca. Esto permite que la pantalla, la cual está hecha de un material antirreflejante, llegue a tener el 84% del total del frontal. Hablando de la tecnología de la que hace gala este panel, en este caso nos encontramos con una LCD IPS, lo que en términos simples nos dice que sus ángulos de visión serán óptimos, sin importar desde qué perspectiva se lo observe, concretamente llegando a 278 grados de visualización sin pérdidas de contraste. Su tasa de refresco es de 60 Hz, es decir, la convencional, en tanto que el brillo llega a un máximo de 250 nits, lo que significa que en interiores tendremos una luminancia más que correcta, pero que en exteriores puede llegar a sufrir un poco. No olvidar que también contamos con la certificación TÜV Rheinland, cuyo propósito es disminuir sustancialmente la emisión de luz azul, con el fin de reducir la fatiga visual a largo plazo. Por último, se destaca que su relación de contraste y porcentaje de representación del color es de 800:1 y del 45% NTSC respectivamente. Esto nos da a entender que este panel tendrá dificultades para poder mostrar los colores en su punto, lo que no lo haría apto para ciertas actividades que demanden la mejor precisión posible al reproducir colores en un monitor, aunque de todos modos, siempre es posible poder modificar los parámetros de visualización tanto en el menú del gestor de pantalla de Huawei como en el de Radeon Settings Lite de AMD. En conclusión, y tras varios meses de uso prácticamente diario, puedo argumentar que esta pantalla me ha dejado muy buenas sensaciones, destacando como sus principales virtudes, a mi parecer, su resolución y ángulos de visión. Y pese a que en efecto, es notorio que batalla al dar ciertas tonalidades de color, la reproducción de este es lo suficientemente buena como para poder disfrutar de la visualización de imágenes, videos e incluso de juegos, con una calidad que puede resultar más que aceptable para el promedio de usuarios, aunque no así para los usuarios más exigentes, pues recordemos que finalmente estamos ante una laptop de gama media, y justo es en apartados como estos en los que Huawei suele marcar la diferencia entre las tres series de portátiles que ofrece. Por esto mismo, podemos resumir que la pantalla de la MateBook B14, a pesar de estar lejos de ser perfecta, cumple, y de forma muy convincente, en la gran cantidad de escenarios en los que se planea hacer uso de ella. Bien, sigamos con el apartado de teclado, el cual es de tipo chiclet, nombre que hace alusión a sus teclas que en efecto parecen chicles, siendo estas de textura lisa. En él podemos observar que contamos con 3 teclas que incluyen un pequeño LED indicador que sirve para poder tener noción de la permuta entre la activación y desactivación de funciones específicas según la tecla, siendo estas la de Block Mayús, la FN y la F7. La utilidad de la primera es un tanto evidente, en tanto que la de la tecla FN es permutar entre las diferentes funciones de las teclas F1 a la F12. De modo que cuando su LED se apaga, se habilitan las funciones especiales de dicha fila de teclas, las cuales se deducen fácilmente con solo apreciar los iconos que aparecen en cada una de estas, como el de la tecla F7, cuya imagen hace alusión a los micrófonos de la D14, y su LED, al encenderse, nos indica que los mismos están desactivados. De esta misma fila, se destaca de igual modo la tecla F3, que se encarga de regular, activar y o desactivar la retroiluminación del teclado, permitiéndonos escoger también entre 2 niveles de intensidad, y la tecla con el icono de una cámara, que en realidad no es una tecla, sino un botón que, al presionarse, revela la cámara retráctil de esta MateBook, el cual también incorpora un LED que, al activarse, nos indica que está en uso. De la calidad de esta cámara hablaremos más adelante, por supuesto. Y por último, junto al teclado en la parte superior derecha, tenemos el botón que nos permite prender, apagar o suspender la computadora, pero que también esconde un sensor de huellas dactilares que funciona de forma rápida y precisa, con solo poner el dedo registrado sobre él por unas décimas de segundo. Eso sí, para ello es necesario colocarlo correctamente. Ahora bien, externando mi opinión sobre el uso de este teclado, puedo decir que escribir usándolo es realmente grato, no solo por la buena sensación que produce al tacto, sino por el poco ruido que generan las teclas al presionarlas. Bueno, en comparación con otros, las teclas de funciones especiales son realmente prácticas, siendo las que más útiles me resultan la F1 y F2, que permiten regular el brillo de la pantalla.
La F7, especialmente durante una videoconferencia, ya que evita el tener que silenciar o activar los micrófonos desde la interfaz de la aplicación que se emplee para realizarlas, pudiendo permutar la actividad de los mismos con solo presionar dicha tecla. Y la F3, que, como ya vimos, se encarga de la retroiluminación, y sobre esta podemos decir que pese a que es cierto que la luz que irradia es algo tenue, es lo suficientemente brillante como para poder visualizar sin complicación alguna cada tecla en entornos con poca luminosidad. No omito el mencionar que es posible configurar el tiempo en que la luz del teclado puede permanecer encendida sin tener que presionar alguna tecla, e incluso seleccionar si deseamos que nunca se apague, siendo esta la opción más cómoda a mi parecer. Concluyendo con este apartado, la conjunción de características tales como el sensor de huellas, los LEDs de permuta y la retroiluminación, aunado a lo que ya comenté sobre mi experiencia al escribir, me llevan a decir que este teclado es de primer nivel y, por ende, uno de los puntos más fuertes a nivel de hardware externo con los que cuenta este sencillo pero competente Ultrabook de Huawei. Continuando con el apartado de trackpad, primeramente, es de reconocer que tiene un tamaño muy razonable y está localizado de forma centrada justo bajo el teclado. Sobre su superficie, podemos apreciar que no hay botones, ya que los necesarios para hacer los clics derecho e izquierdo se encuentran justo debajo de él. Aunque aquí, debo decir que la presión que se debe de ejercer para que reaccionen correctamente en determinadas tareas, tales como un doble clic o una selección de archivos, es un tanto significativa para mi gusto. La velocidad con que el cursor responde al deslizar el dedo sobre el panel táctil es instantánea, y ello hace que no se perciba latencia alguna, además de ser modificable desde el menú de configuraciones. Por otro lado, menciono también que este trackpad es compatible con los gestos de Windows 10, los cuales permiten, además de poder hacer zoom, desplazamientos y realizar un clic derecho al utilizar dos dedos, el poder usar 3 o 4 para pasar de un programa a otro, permutar entre escritorios, minimizar todas las aplicaciones en primer plano y manipular la reproducción y volumen de contenido multimedia. Sobre la sensibilidad y velocidad de respuesta del trackpad al hacerlos, no tengo queja alguna, ya que, además de poder ajustarse de igual modo desde el menú de configuración, los reconoce sin vacilar y de forma inmediata, y ello hace que el poder ejecutar la gama de acciones ya mencionadas sea una experiencia muy gratificante. Finalizando, solo me queda por comentar que, salvo por el detalle de la presión al realizar los clics, usar este trackpad me ha resultado satisfactorio, y aunque considero que tiene cierto margen de mejora, es lo suficientemente efectivo como para poder decir que no echaremos de menos un mouse, especialmente por lo cómodo que resulta hacer gestos con varios dedos. Por fin, rendimiento. Llegamos a uno de los apartados más relevantes de este análisis, si no es que el más, en el cual no solo hablaremos del hardware interno que integra este Ultrabook, sino de lo competente que resulta en la ejecución de ciertos programas, de la velocidad con la que los abre, de benchmarks y de otros aspectos alusivos al tema. Sin más rodeos, empecemos hablando del hardware de rendimiento, pues esta MateBook porta como cerebro un Ryzen 5 de AMD, concretamente el modelo 3500U, diseñado para ser de bajo consumo, el cual se trata de un procesador de 4 núcleos y 8 hilos, basado en un proceso de fabricación de 12 nanómetros, bajo la arquitectura Zen Plus, y en el que cada núcleo alcanza velocidades de frecuencia que oscilan entre los 2.1 y los 3.7 GHz por segundo. Dicho en términos simples, sobre el papel, podemos ver que estamos ante un CPU solvente y prometedor para tareas de cierta demanda, pero ¿de cuánta? Bien, ya lo veremos. Pasándonos a la RAM, nos encontramos con una de 8 GB, conformada por dos módulos de 4 GB cada uno, de los cuales 6.94 están disponibles para la ejecución de programas, mientras que el 1.1 restante está reservado para el sistema. Esta memoria es de tipo DDR4 SDRAM de doble canal, cuya velocidad de frecuencia máxima es de 2400 MHz por segundo. Respecto a este esencial componente, vemos que su perfil técnico va acorde con el rango de precio de esta laptop, ya que las características antes mencionadas nos dicen que ayudará a ofrecer un rendimiento más que decente en la mayoría de los escenarios de uso común, aunque el no poderla expandir, dado a que se encuentra soldada, limita mucho sus posibilidades a final de cuentas. Hablando del almacenamiento, el cual sí, también tiene que ver con el rendimiento, primero he de decir que es posible gracias a un disco de estado sólido, de tipo M.2,
bajo la interfaz PCIe 3.0 y el protocolo NVMe. Lo sé, nombre fácil de recordar, el cual tiene como ventaja ser sustancialmente más pequeño y rápido que un disco mecánico convencional, lo que beneficia de forma notoria a aspectos como la velocidad con la que se transfieren archivos, la rápida ejecución y fluidez de los programas instalados en él, y a otras más que veremos en la parte de las pruebas. Referente a la cantidad de memoria disponible, este disco cuenta con 512 GB teóricos, que resultan en realidad en unos 460.9 libres para el usuario, depositados en los discos C y D, los cuales tampoco son ampliables al no poderse reemplazar por uno de mayor capacidad. Empero, y a diferencia de la RAM, podemos aseverar que este SSD es digno de dispositivos mucho más caros, tanto por la cantidad de memoria que posee, como por las velocidades de escritura y lectura que puede alcanzar. Sobre el GPU, o procesador de gráficos, como es habitual en AMD, este Ryzen 5 viene equipado con un chip Radeon Graphics, constituido por la arquitectura Vega, que alberga 8 núcleos gráficos y cuya velocidad de reloj es de 1200 MHz por segundo. Este componente es el que hace posible la reproducción de videos, juegos, animaciones y de cualquier aplicación o programa que requiera de potencia gráfica para poder operar. Por otro lado, cabe destacar que esta MateBook no cuenta con alguna tarjeta gráfica dedicada, lo que la deja, al igual que con respecto al CPU y la RAM, en un rango de rendimiento que podríamos considerar como de gama media. En unos instantes, evaluaremos el comportamiento de este GPU bajo varios de los escenarios más populares en términos de exigencia gráfica. Y finalmente, hablemos del último, pero no menos importante componente del hardware de rendimiento, ya que sí, podemos tener un CPU, RAM, SSD y GPU portentosos para poder correr cualquier programa, pero de nada servirá tener tanto poder si contamos con un sistema de refrigeración mediocre. Por suerte, este no es el caso de esta laptop, puesto que cuenta con un ventilador al que Huawei denomina como Shark Fin 2.0, que promete disipar el calor acumulado para mantener tanto la temperatura como el rendimiento del portátil en niveles óptimos, además de hacerlo sin generar mucho ruido, siendo, según la marca china, un 25% más eficiente que otros sistemas de refrigeración. Y ahora sí, sin más preámbulo, pasemos a probar la eficacia real de este y del resto de los componentes ya descritos, empezando por mencionar que esta laptop opera, como ya lo spoileé en apartados anteriores, bajo el nombre de Windows 10, y para los que se preguntan si será actualizable a Windows 11, la respuesta es un rotundo sí. Una vez estando disponible, la actualización está garantizada. Sabiendo esto, arranquemos. Como pudimos apreciar, los tiempos tanto de encendido como de apagado son realmente cortos, y eso se debe principalmente al disco de estado sólido con el que cuenta esta laptop, cuyas velocidades de escritura y de lectura vamos a evaluar por medio de este benchmark, conocido como Crystal Disk Mark. Dejemos corriéndolo y volvemos cuando finalice. Y ya teniendo los resultados en pantalla, podemos ver que en efecto, las velocidades tanto de escritura como de lectura de este disco de estado sólido son realmente impresionantes, y más aún si las comparamos con respecto a las de un HDD, a las de un SSD SATA 3 e incluso a las de otro SSD M.2. Al ver esto no podemos decir otra cosa que qué demo, pero ¿por qué es importante saber todo esto? Bueno, porque el sistema operativo al estar almacenado en un disco de estado sólido hará no solamente que los tiempos de encendido y de apagado sean sustancialmente más reducidos, sino que también lo sean los tiempos de apertura de los programas, como podemos apreciar justamente en pantalla, y esto ocurre aún estando cerca de quedarse sin memoria, de tal manera que el clásico "mi computadora es lenta porque la tengo saturada de archivos o de programas" aquí no aplica, y todo esto hace que finalmente la experiencia de poder usar esta computadora con este disco de estado sólido sea más que placentera. A partir de aquí, quiero comentar que he decidido actualizar esta MateBook de 14 a Windows 11, puesto que he determinado que varias de las aplicaciones funcionan ligeramente mejor bajo los efectos de esta nueva versión del popular sistema operativo de Microsoft. Por ahora, nos limitaremos a seguir con el objetivo de esta sección. En otro video, podemos ahondar más en las diferentes novedades que alberga. Para evaluar la potencia del procesador, usaremos el benchmark Geekbench 5. Para ello, primeramente procederemos a conectar la computadora a la corriente. Luego, activamos el modo de alto rendimiento de Windows.
Esto con el objetivo de poder obtener la máxima puntuación posible que a este benchmark le sea posible otorgarle a esta laptop. Nótese que dije de Windows porque también existe el modo de alto rendimiento por medio de la aplicación nativa de Huawei llamada PC Manager. Esta función está disponible desde hace apenas algunos días. Bueno, al menos para esta D14, y también puede activarse directamente desde el teclado únicamente con la combinación de teclas FN más P. Bien, después de poner esta laptop en todos sus modos de máximo rendimiento, procedemos a abrir el benchmark. Y lo corremos. Bien, como es posible observar, tenemos una puntuación que evalúa el rendimiento del procesador por cada uno de sus núcleos y otra que evalúa el potencial de los 4 al mismo tiempo. Pero, ¿qué nos dice esto? Por sí solo no mucho. Debemos de comparar estos resultados con los de otros procesadores para ver en qué nivel nos encontramos. Haciendo algunas acotaciones sobre estas tablas, podemos ver que, en efecto, este Ryzen 5 es un procesador de gama media, ya que tiene como competidores directos al Ryzen 7 3700U y a los Core i5 y Core i7 de 10ª generación, aunque de todos modos, estos benchmarks deben tomarse únicamente como una mera referencia, principalmente porque, dado que al hacer una prueba pueden salir resultados diferentes cada vez que se realice el test, estos también pueden discrepar al hacerlos con diferentes aplicaciones que midan el rendimiento, puesto a que cada benchmark tiene su forma particular de medir el potencial de un procesador. Pasemos ahora a medir el rendimiento del GPU por medio del mismo benchmark, el cual permite hacerlo por medio de dos pruebas, OpenCL y Vulkan. Para no prolongar más esta sección, la haremos en Vulkan, al ser una API con gráficos más exigentes que los de OpenCL. Bien, corre y va corriendo. Resulta curioso ver que el Radeon Vega 8 de esta D14 sea cerca del doble de potente que el GPU que portaba la MateBook X Pro del 2020, razón por la cual Huawei tuvo que recurrir de hecho a una tarjeta dedicada básica para incrementar su rendimiento gráfico. Esta se trata de la GeForce MX 250 de Nvidia, pero volviendo a la D14, este benchmark nos dice que en el apartado gráfico se comportará de forma más que digna, mientras claro, no estemos ante un programa que requiera de gran potencia gráfica para poder ejecutarse. Ya en breves instantes la veremos corriendo títulos como Asphalt 9 y Fortnite. Por cuestión de tiempo, prescindiremos del benchmark que evalúa el rendimiento de la RAM. Considero suficiente el mencionar que sus 8 GB y sus cualidades técnicas dan el ancho como para poder dotar a esta máquina de un rendimiento óptimo para la mayoría de los escenarios, pero algo justo para los más exigentes. Creo que con una de 16 GB no tendría queja alguna. Ahora pasemos a la parte que seguramente más le interesará a muchos, la cual es el ver en tiempo absolutamente real y sin cortes de edición cómo se comporta esta MateBook D14 al abrir muchos de los programas más usados por varios perfiles de usuario. Solo aclarando antes que sí, estoy enterado de que muchos expertos en la rama no están recomendando actualizar a Windows 11, principalmente si contamos con una laptop con un procesador de AMD, ya que según comentan, el rendimiento se ve mermado desde un 3 hasta un 15% según el programa. Bien, siendo absolutamente honesto, debo decir que en realidad no he notado ninguna diferencia negativa en los últimos días que llevo usándola ya con la actualización a Windows 11, y en caso de haber notado cambios, han sido únicamente positivos. De modo que a continuación no solo evaluaremos el desempeño de la computadora al ejecutar programas, sino que demostraré que al menos en el caso específico de esta D14 no parece haber problemas bajo Windows 11 en la práctica. Habiendo terminado la perorata, comencemos.